El verdugo maldito que persiguió a su presa en una historia aterradora de ejecución. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La niebla se arrastraba como un ser vivo, apretándose contra mis piernas mientras cruzaba la puerta crujiente de la vieja prisión. Un escalofrío recorrió mi espalda, haciendo que mis manos temblaran. Estaba acostumbrado a lo oscuro, a lo inquietante, pero esto era diferente. Las paredes estaban llenas de sombras que parecían cobrar vida. El aire era frío y pesado, empapado de un olor a moho y desesperación. Cada paso que daba resonaba, más como un grito que como un eco. Los susurros en mis oídos se mezclaban con el silencio, formando un coro siniestro que me acechaba. Miré a mi alrededor, y el corazón me latía en un ritmo frenético. Algo no estaba bien. De repente, la puerta detrás de mí se cerró con un golpe, y un escalofrío me paralizó. Mis ojos se abrieron como platos. No había nadie más. Solo yo y el velo de la oscuridad. Sentí la presión en mi pecho crecer. Voces lejanas murmullaban, pero no podía entenderlas. Eran como ecos de almas atrapadas, buscando salir de sus prisiones. Las sombras danzaban en la penumbra, y mi respiración se volvió entrecortada. ¿Hay alguien aquí? Mi voz sonó como un susurro ahogado. Ninguna respuesta. Solo el crujir del viejo suelo de madera, como si la finca estuviera viva, respirando de manera inquietante. Las luces parpadeaban, añadiendo una capa extra de terror a mi entorno. Mis sentidos estaban al borde. Podía sentirla, la presencia acechante. Una sombra se deslizó, al límite de mi visión. La oscuridad se espesó, y un grito desgarrador cortó el silencio. Mi pecho se apretó, y la adrenalina brotó. Di un paso atrás, mi mente gritando que debía escapar. Pero antes de que pudiera moverme, algo roció mi piel. Frío y húmedo. No estaba solo. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes. «Sal de aquí», resonaron como un eco en mi cabeza. La luz titiló una vez más, y justo cuando pensé que todo podría estar bien, se detuvo. En la completa oscuridad, una figura emergió. Una silueta alta, con ojos que parecían consumir la luz. Me miraba fijamente. No podía respirar. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estés allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El silencio se volvió opresivo, cargado de una electricidad tal que podía sentirla en la piel. La figura alta dio un paso hacia mí, revelando más detalles. Su piel era pálida como la luna, y su rostro, aunque borroso, mostraba una expresión de agonía y sed de venganza. Temí mirar a sus ojos, pero una fuerza irresistible me mantenía atrapado en su mirada oscura. «Escaparás, pero no te salvarás», susurró con una voz que parecía salir de un abismo. En ese instante, comprendí que no era un ser vivo. Era un eco de la muerte misma, una manifestación del verdugo que había atormentado a tantos en esta prisión. Tomé un profundo aliento y con un esfuerzo titánico, logré dar un paso hacia atrás. El crujido del suelo parecía un grito de advertencia. Mis instintos me decían que debía correr, pero mis piernas eran de plomo. Sin embargo, el deseo de vivir me empujó a intentar escapar de la sala oscura. Mientras me giraba, la brisa fría que me había empapado al entrar se intensificó y las luces parpadeantes comenzaron a apagarse en secuencia, como si estuvieran siendo apagadas por una mano invisible. Con cada luz que se apagaba, sentía que la oscuridad se concentraba, presionando mi pecho con el peso de las almas que había oído murmurar. Una risa burlona resonó en la penumbra. «No puedes escapar de lo que te pertenece». La voz parecía provenir de cada rincón, llenando la prisión con ecos de un pasado olvidado. Sin pensar, corrí hacia la única puerta que había visto, pero el umbral parecía moverse, como si se alejara cada vez que me acercaba. De repente, sentí un tirón en mi camisa. Era un frío que fue como un contacto helado, y cuando miré hacia atrás, vi la mano del verdugo. Era etérea, casi transparente, pero las garras se aferraban a mi carne, haciendo que mi aliento se congelara en mi garganta.
La adrenalina impulsó mi cuerpo a saltar, y logré zafarme de su grip, dejando una marca helada en mi piel al alcanzar la puerta. La empujé con todas mis fuerzas, pero no cedía. La sensación de ser observado se intensificó, podía sentir los ojos del verdugo taladrando mi alma. Las caras de las víctimas parecían aparecer y desaparecer en las paredes, sus gritos silenciados resonaban en mi mente, llenándome de desesperación. «Ayúdanos», suplicaban, pero incluso en su sufrimiento, su aliento era una advertencia de mi propia condena. Finalmente, cuando la puerta cedió de repente, caí hacia adelante, y el aire frío me golpeó. Sin embargo, no estaba en el exterior. Había caído de inmediato en un corredor oscuro, adornado con los restos de barrotes oxidados y ecos de cadenas que parecían sonar como el repique de un reloj que marcaba el tiempo de mi condena. Aterrado, miré a mi alrededor. No había salida visible. Solo un largo pasillo que se extendía como un túnel eterno. Fue entonces cuando, arriba, vi una luz tenue al final, titilando como una estrella moribunda. Antes de que pudiera hacer un movimiento, un grito desgarrador resonó detrás de mí, y el verdugo salió del oscuro rincón en el que me había dejado. Su mirada estaba fija nuevamente en mí. «Tu alma es mía», dijo, y el eco de su voz se desvaneció en la penumbra, mientras empezaba a avanzar hacia mí, cada paso resonando como un tambor de guerra. En ese instante, comprendí la verdad, no había escapatoria. La prisión había estado esperando para reclamarme, y yo era el próximo en la lista, atrapado entre las sombras de un pasado aterrador. La luz al final del pasillo se oscureció de repente, y la oscuridad cayó sobre mí como una mortaja. En el último aliento de la esperanza, me di la vuelta, dispuesta a buscar cualquier salida. Pero la figura del verdugo se abalanzaba sobre mí. Y entonces, sentí que caía, al abismo. Cuando parecía que el vacío me consumiría, el suelo se convirtió en una superficie sólida, lanzándome hacia adelante. Logré aterrizar de rodillas en un espacio más pequeño, una celda olvidada. Apoyé las manos en el frío, húmedo suelo de piedra, respirando pesadamente. Los ecos del corredor y el sonido de cadenas arrastrándose se desvanecieron, pero la opresión seguía apretando el aire a mi alrededor. A mi alrededor, sombras bailaban, proyectadas por una luz mortecina que se filtraba a través de una rendija en la pared. La celda era un santuario de terror, con el olor a moho y deterioro, y las paredes estaban adornadas con marcas que similar a garabatos desesperados. Palabras incoherentes y nombres olvidados parecían tomar forma en la oscuridad, resonando en mi mente con un eco inquietante. «No mires, no escuches», muerda una voz débil que parecía sobreponerse a los propios pensamientos, pero el silencio en mi interior se rasgó cuando un crujido proveniente de la oscura esquina me hizo girar bruscamente. Allí, en las sombras, había figuras más pequeñas, parecidas a niños, pero sus ojos eran vacíos y sus rostros distorsionados por el tormento. Sus cuerpos estaban cubiertos de cadenas retorcidas y carne desgarrada. Murmuraban entre ellos y de alguna manera, podían hacerlo en un susurro, pero cada palabra portaba la carga de un dolor interminable. «Ayúdennos. Estamos atrapados como tú», clamaron, extendiendo manos huesudas hacia mí. Su desesperación provocó que un escalofrío recorriera mi cuerpo. No quería acercarme, pero la curiosidad me llevó a preguntar, «¿Qué les ha sucedido?». Sin embargo, solo obtenía silencios sobrecargados de sufrimiento, y el aire se tornaba gris a cada instante que pasaba ahí. Recordé la figura del verdugo, aún latente en mi mente, y el peso de su mirada parecía presionarme desde todos los ángulos. «Viene por ti», susurró uno de los niños, con una voz temblorosa. «Nunca se detiene. Nunca perdona». Mis pensamientos se agolpaban, y en un instante de claridad, comprendí que no estaba solo. Los ecos de las almas perdidas aún vagaban, atrapados en un ciclo de horror, y yo había sido arrastrado a su destino. Un escalofrío adicional recorrió mi columna cuando un sonido sordo resonó desde el pasillo. Golpes retumbantes, como cadenas azotándose, se acercaban lentamente, acompañados por un murmullo que sonaba cada vez más fuerte y reconocible. «Tu alma es mía, volverás a mí». Aunque cada fibra de mi ser quería salir, no había más puertas, solo la rendija iluminada. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras las figuras infantiles se acercaban, sus ojos vacíos resplandecen de un resplandor inquietante. «Tienes que dejar este lugar», dijeron al unísono, extendiendo sus manos hacia la rendija que iluminaba la celda. «Hay una manera, pero el precio es alto». Justo en ese momento, la figura del verdugo emergió de la sombra del pasillo. Su presencia era como un muro de hielo, y a pesar de que los niños se dispersaron, volviendo a desvanecerse en la oscuridad, yo me quedé paralizado.
A medida que la luz de aquellos ojos profundos se enfocaba en mí, la espera se volvió insoportable, como si todo el tiempo se hubiera detenido. La figura se acercó y pareció atravesar la misma estructura de la celda. ¿Te atreves a traicionar lo que eres?, cuestionó con una voz suave pero cargada de desprecio. Mientras su mano se estiraba hacia mí, un grito estruendoso resonó, y suelo comenzó a temblar. La celda se desmoronaba. En ese último instante antes de que todo se desintegrara, vi con horror que la rendija brillante se transformaba en un portal, una luz que prometía la libertad, pero que también ofrecía una sombra de destino siniestro. Elige, gritó la voz de los niños, mientras la oscuridad se tragaba el resto de la celda. Con el verdugo como única opción, me vi arrastrado a sustitución. Una elección que sellaría mi destino y en esa fracción de segundo, me di cuenta de que, quizás, era un sacrificio que debía hacerse, ¿pero a qué costo? Mientras mi alma se dividía entre el terror y el deseo de vivir, el entorno estalló en fragmentos y me empujó hacia la bruma indistinta entre lo conocido y lo desconocido. Y justo cuando creí que todo se desvanecería, una mano helada se cerró en mi muñeca. Al mirar hacia abajo, no era el verdugo. Era uno de los niños. El terror se instaló en mi pecho al darme cuenta de que se había aferrado a mí para llevarme a su eterna condena. «No puedes escapar», exclamó mientras nos sumergíamos en la oscuridad. «¿Qué horror real está por venir?» La oscuridad nos envolvió como un manto pesado y aterrador. El aire se volvía denso y caliente, casi abrasador. Un instante después, caímos en un lugar que parecía aún más claustrofóbico que la celda anterior. El pálido resplandor se desvanecía, dejando a su paso escalofríos a zancadas. Y pronto comprendí que no estábamos solos. Las paredes erguían su piedra húmeda y fría, cubierta de manchas oscuras y marcas que parecía que habían sido hechas con sangre. No podía sentir el suelo bajo mis pies, era como si estuviera flotando en una niebla cargada de desasosiego. Los murmullos de los niños, ahora solo ecos distantes, se fusionaron en una cacofonía de lamentos. Un canto fúnebre que resonaba en cada rincón del nuevo espacio. «¿Dónde estamos?», grité, en busca de respuestas. Pero mi voz resonó en el vacío, como si hubiera sido devorada por la penumbra. En lugar de respuesta, una risa distorsionada y cruel llenó el aire. Me volteé, con el corazón latiendo descontrolado. Una figura oscura se reveló lentamente frente a mí, formando la silueta de un niño. Pero tenía una sonrisa torcida y ojos que ardían con un resplandor lujurioso y maligno. «Aquí es donde vienen las almas que no conocen la paz», dijo. Su voz no era de la misma inocencia que los otros, sino que portaba un veneno en cada palabra. «Tú, eterno, inmortal, porque has sido elegido». «No. No quiero ser uno de ustedes, no quiero quedarme aquí», imploré, dando un paso atrás mientras la niebla se espesaba a mi alrededor, intentando escabullirme de su mirada penetrante. Pero las palabras resonaban en mi mente: «El precio es alto». Y en este nuevo lugar, envolto en miedo, sabía que el precio podía ser mi propia humanidad. Sin embargo, la figura del niño dio un paso hacia adelante, sus pies descalzos aplastando lo que podría haber sido polvo o cenizas. «Un alma se une a otra», continuó, con esa sonrisa cruel aún en su rostro. «Y si el verdugo llega, el fin será peor que esto». Sin previo aviso, el suelo comenzó a vibrar, un retumbar profundo que parecía venir de las entrañas del mismo lugar. Podía sentir que el verdugo seguía sus pasos. Su presencia fue tomando forma a medida que la risa del niño se iba desvaneciendo. «Corre», susurró, como un eco que me llamaba lejos de esa risa retorcida. «Si no lo haces, él te reclamará como su próximo trofeo». Tomando al niño por la muñeca, lo llevé conmigo a través de la oscura bruma. Mi mente colisionaba en busca de salidas, ansiando cualquier señal de esperanza. Pero, cada paso que daba era como correr hacia una condena que ya había sido escrita. El niño se desvaneció sin dejar rastro, y en un instante, me hallé solo nuevamente, rodeado de sombras que se concentraban alrededor de mí. Inesperadamente, una luz tenue emergió ante mis ojos. Era un faro, corto pero brillante, un indicio de escape, aún envuelto en el temor. Me dirigí hacia él con desesperación. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que la luz tenía un eco, un susurro. «No mires atrás, no lo hagas», repetían las voces, llenas de terror y aflicción. Un golpe sordo resonó en el fondo. Algo zumbaba con el eco de cadenas. Era la llegada del verdugo, y en el instante que mi mirada buscó su figura, vi su sombra proyectarse entre las sombras, desplazándose como un depredador. «Te encontré», murmuró en un tono grave, mientras me quedé paralizado en el umbral de la luz.
Entre el terror de las sombras que se arrastraban y la promesa de libertad, hazlo. Salva tu alma, gritó una voz conocida. Entonces me giré, y vi a las almas perdidas del pasillo, los niños, sus ojos llenos de odio o tristeza, y su aliento apenas audible. La luz se intensificó, así como el sonido del verdugo acercándose. Mientras el ciclo de terror se repetía estaba en la encrucijada, mirando hacia el abismo oscuro detrás de mí. Escuchando el llamado de la luz enfrente, la elección que tenía que hacer me congelaba. Pero, antes de poder decidir algo, un grito desgarrador estalló en la oscuridad, reverberando como un eco de dolor. Y una luz inmensa emergió detrás de mí, envolviéndome en su resplandor mientras las sombras alcanzaban su cumbre. Me di vuelta, y vi la silueta del verdugo que se alzaba sobre mí, con una sonrisa que se extendía en su rostro, pero no era un rostro, era una máscara. Tu tiempo se ha acabado. Resonó, mientras la luz me absorbía y comenzaba a perder la noción de lo que era real. Una tosca mano se cernió sobre mí, e instantáneamente sentí como el sudor me empapaba la frente al darme cuenta de que no estaba en ninguna espera. Me encontraba siendo arrastrado entre dimensiones. Cuando la luz se apagó de pronto, y la oscuridad me devoró una vez más, una voz resonó en mi mente. ¿Qué precio pagarías por tu libertad? La respuesta llegó en forma de susurros suprimidos. Una revelación aterradora que nunca imaginé que pudiera ser posible. Solo había comenzado. Las paredes comenzaron a cerrarse, acercándose unas a otras como si estuvieran vivas, ajustando su abrazo claustrofóbico. Podía escuchar el eco de mis propios latidos, cada uno resonando en un ritmo frenético que solo alimentaba el terror que crecía en mi interior. Era como si la oscuridad se alimentara de mi miedo, empujándome hacia la locura. No voy a ceder, susurré para mí mismo, aunque el eco del verdugo aún palpitaba en mi mente a mi alrededor. La niebla espesa comenzó a palpitar, tomando formas grotescas. Entre los pliegues se dibujaban rostros, miradas vacías y llenas de dolor, que clamaban por ayuda en un silencio sepulcral. Aquellos eran los que habían sido atrapados antes que yo. Almas atormentadas condenadas a vagar para siempre en este limbo. Una figura se materializó de la bruma. Otro niño, su rostro pálido y demacrado, como si la tristeza y la desesperanza hubieran fracturado su ser. No debes mirar hacia atrás, nunca lo hagas, advirtió, con una voz tenue que temblaba. El verdugo se alimenta de la desesperación. Si lo miras, estará justo detrás de ti, reclamando lo que es suyo. ¿Qué sabes de él?, pregunté, mis ojos fijos en la figura mientras trataba de recordar el rostro de aquel que me había acechado. La inquietante máscara que ahora crecía en mi mente como una sombra interminable. El niño comenzó a retroceder lentamente, aterrorizado por algo que yo no podía ver. Él es el eco de tus miedos, el reflejo de tu dolor. Te arrastrará hasta que te conviertas en uno de ellos, murmuró, señalando a las sombras que se alzaban a mi alrededor. El aire se volvió gélido, como una helada que cauterizaba todo vestigio de esperanza. No. No puedo aceptar esto, grité, la impotencia inundando cada rincón de mi ser. Con un impulso salvaje, empecé a correr hacia adelante, en búsqueda de una salida, en busca de la luz que había visto antes. Pero las sombras comenzaron a moverse, danzando y girando a mi alrededor, creando una barrera impenetrable. Al darme cuenta de que estaba atrapado, sentí el pánico invadiéndome detrás de mí. Oí una respiración burlona. El sonido era profundo y resonante, como un tambor que marcaba el ritmo del horror. Me detuve en seco, mi corazón se detuvo por un segundo. La figura del verdugo se dibujó con claridad en la niebla. La máscara acusadora se iluminó en un destello ominoso, revelando la verdadera naturaleza del ser que me acechaba. ¿Creíste que escaparías tan fácilmente? La voz retumbaba, envolviéndome. Tú no eres más que un despojo, un alma perdida que ahora me pertenece. No te pertenezco, grité, pero mis palabras resonaron vacías, carentes de poder. Mirar hacia atrás era mi condena, y aún así, la curiosidad me empujaba, necesitaba saber a qué me enfrentaba. El impulso era abrumador, como un haz de luz que llamaba mi mirada. Giré lentamente. La máscara del verdugo ahora tan cerca que podía apreciar los detalles grotescos que la adornaban. En el instante que mis ojos se encontraron con esa visión deformada, el mundo se torció, el lamento de los niños resonó como un coro agonizante. El verdugo extendió una mano hacia mí, no como un ataque, sino como un convite. No somos diferentes, tú y yo. Fuimos creados por el mismo dolor. Entonces, algo dentro de mí se rompió, un hondo vacío retumbó en mi pecho. Comprendí que el verdugo no solo era un cazador,
sino también una víctima de sus propios crímenes. La comprensión me llevó a un estado de caos interno, quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. No murmuré, la desolación enfriando mi sangre, todo se tornó borroso. El niño que había encontrado antes y las almas perdidas comenzaron a girar a mi alrededor. Un remolino de gritos y visiones de un horror indescriptible. Y de repente, el verdugo se abalanzó sobre mí con la velocidad del rayo. Su toque helado se sintió como un fuego voraz. Un grito desgarrador cortó el aire, pero no era mío. Era el lamento de otra alma, ahora atrapada en la rueda del horror que nunca cesaría. Todo me parece un ciclo interminable. Cada giro y cada caída sumándose a una historia que no se puede deshacer y en ese mismo instante, sentí que la esencia de quienes habían venido antes que yo comenzaba a fusionarse conmigo. Un eco de risas infantiles resonó en mi mente, irrumpiendo en una cacofonía creciente que se tragaba mis pensamientos. El precio es alto, repetía una y otra vez, ahora era solo un susurro. Lo que había sido mío se desvanecía. No soy solo un alma perdida, pensé, mientras la oscuridad se cerraba alrededor de mí de nuevo. Soy parte de algo mucho más grande y entonces, como un relámpago de terror, comprendí que no estaba solo. Las figuras se estaban formando alrededor de mí, otros prisioneros, un ejército de almas dispuestas a unirse a mí. Mi grito fue ahogado por el clamor de innumerables que clamaban venganza y de pronto, el verdugo dejó caer la mandíbula, liberando un rugido que retumbó a través de las dimensiones. No escaparás de mí tan fácilmente, rugió, mientras las sombras se movían, y una nueva comprensión de mi horror se materializaba. Al ceñirse la niebla, sentí que un poder desconocido brotaba de mí. Supe, en ese mismo instante, que mis elecciones habían tomado un rumbo incierto. La luz que había avivado la última chispa de esperanza se tornó en un fuego agonizante y comprendí, en una revelación desgarradora, que la batalla estaba lejos de haber terminado. Justo cuando las sombras alcanzaban su punto álgido, la oscuridad misma comenzó a desmoronarse. Ahora verás quién es el verdadero verdugo, bramó una voz desde lo más profundo de mi ser, mientras la niebla se disolvía, revelando una verdad aterradora. Estaba dispuesto a enfrentar mi destino, y esta vez no lo haría solo. El eco del rugido del verdugo continuó reverberando en mis oídos, un retumbar desgarrador que parecía arrastrar consigo todos los vestigios de esperanza. Las sombras que antes me rodeaban ahora se alzaban como prismas de oscuridad, empujándome hacia un abismo del cual no estaba seguro de poder escapar. Las caras atormentadas de las almas perdidas comenzaron a brillar con una luz tenue, una manifestación de su dolor anhelante. Observé cómo las sombras se tornaban más irregulares, formando figuras grotescas que parecían ansiosas por atraparme. En ese instante, comprendí que las almas de los niños perdidos no solo eran espectros de un pasado cruel, sino guardianes de una fuerza que podía desafiar al verdugo mismo. Únete a nosotros, aullaron en un coro unificado, su voz se entrelazaba con un viento frío y fétido que me rodeaba. Sentí un tirón en mi pecho, una conexión visceral con aquellos que me rodeaban. De repente, comprendí que su sufrimiento, su lucha, podía ser la clave para mi liberación. Mientras el verdugo se abalanzaba, me aferré a esa conexión, buscando dentro de mí el poder latente que había surgido en medio de la tormenta. No estaré solo, grité, sintiendo que mi voluntad se expandía. La niebla comenzó a despejarse, revelando un camino, un sendero empedrado hacia la luz. ¿Te atreves a desafiarme? La voz del verdugo se convirtió en un susurro amenazador, pero yo ya no era la presa que había sido. En el fondo de mi ser, las risas de los niños resonaban, llenándome de una determinación cáustica. Las almas perdidas comenzaron a unirse en un torbellino a mi alrededor, el eco de su angustia se transformó en fuerza colectiva. La máscara del verdugo se retorcía, como si el mismo dolor que había infligido a otros estallara en su interior. No podrás escapar de tu destino, aulló mientras lanzaba su mano hacia mí, ya no con la frialdad del cazador, sino con el pánico de un ser acorralado. En un esfuerzo desesperado, extendí mis manos hacia la niebla, haciendo un gesto de llamada a las almas. Juntos somos más fuertes, grité, y en el acto, las luces comenzaron a danzar, formando un resplandor brillante entre la oscuridad. Sentía como la energía colectiva se acumulaba, chisporroteando a mi alrededor, y el aire vibraba con una intensidad asombrosa. Justo cuando las garras heladas del verdugo estaban a punto de atraparme, el brillo se intensificó, como un rayo de sol que atraviesa las tinieblas. Caí de rodillas en el suelo de piedra, sintiendo que la conexión con los demás me elevaba, pero el verdugo no se rendía. Su grito era un sonido de desesperación que helaba la sangre.
Siempre habrá más como tú. Nunca te librarás de este tormento, rugió, intentando romper la conexión, pero no podía. Las almas comenzaron a amalgamarse en un torbellino de luz, desafiando su tiranía. De repente, una grieta apareció en el suelo, iluminada por un resplandor dorado que prometía sinceridad. «Es el camino», grité, esperando que los demás comprendieran. Mientras las sombras intentaban arrastrarme de nuevo hacia la oscuridad, la luz se convirtió en un remolino. En un acto de unión, todas las almas que había visto antes se lanzaron hacia el abismo radiante, fusionándose con su esencia, unidas para siempre a lo lejos. La figura del verdugo comenzó a tambalearse, su forma distorsionándose y dividiéndose ante la luz ofensiva, un terror que crecía en su interior. «No me dejes caer», bramó, su voz ahora un eco casi desesperado. Mientras la luz se hacía más intensa, sentí como mi cuerpo se alzaba, elevado por aquel poder. Justo cuando la oscuridad parecía disolverse, algo ocurrió. Una nueva sombra, más oscura que la noche misma, comenzó a emerger detrás del verdugo, una silueta aún más amenazadora, una presencia que despertaba la esencia de un terror más antiguo. El aire se volvió pesado y se llenó de un susurro, un lamento que atravesaba lo temporal, resonando en lo más profundo de mi ser. ¿Habrás de sacrificarlo todo para escapar? No tenía tiempo ni respuesta clara. No. No. Más sacrificios, grité, mientras luchaba contra la tentación de mirar hacia atrás. La sombra oscura se alzó como un titán, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. Al iluminar la escena, su rostro se reveló, un semblante que me era conocido. Distorsionado por el dolor y la rabia, en lo más profundo de mi corazón, entendí a quién pertenecía. No era solo el verdugo, sino una parte de mí, un reflejo de mis propios miedos, de mis propias miserias. Todo cobraba sentido en un instante aterrador. No puedo dejar que eso me consuma, murmuré, sintiendo la luz brillar con más fuerza. Pero en ese mismo momento, la oscuridad se abalanzó. Las risas de los niños perdidos se desvanecieron, y la realidad se estremeció. Un grito desgarrador desgajando el silencio, mientras caía, no en la luz prometida, sino en el abismo de sombras. La última imagen que vi fue el verdugo, su rostro retorcido por el horror. «Bienvenido a tu destino». Y luego, todo se tornó negro. La negrura fue total, un vacío interminable que anegaba todos mis sentidos. Por un instante, no había dolor ni miedo, solo un silencio opresivo que carcomía mis pensamientos. Pero luego, un murmullo comenzó a surgir del silencio, un eco lejano que se transformó en susurros. Las voces me envolvían, se entrelazaban en un lamento de duelo, un reclamo de redención. «No estamos solos», resonó una voz infantil, pura y cristalina. Abrí los ojos en un mundo donde la penumbra parecía haber adquirido forma, creando un paisaje de sombras danzantes. Distinguí sombras más definidas, figuras de niños que formaban una muralla protectora a mi alrededor. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y desesperación. Pero no era solo su mirada lo que me conmovía, era el destino que compartíamos. Las almas perdidas a las que había intentado conectar no eran solo eco de un sufrimiento pasado. Eran una parte de mí. En un destello, comprendí que su dolor era el mismo que había llevado toda mi vida, mis propias luchas, secretos y temores representados en su pureza infantil. Ellos se fueron, pero estaban aquí, presentes y luchando por mí en la penumbra. «Debemos enfrentarlo», dijo uno de los niños, su voz un susurro entrecortado que me dejó helado. Miré hacia donde se encontraba el verdugo, ahora más cercano, su figura envuelta en sombras que parecían consumir la luz que había aparecido. Sus ojos eran dos abismos que reflejaban un sufrimiento profundo y familiar. «¿Qué eres tú?», pregunté. La voz me tembló al sentir que esas sombras eran mi propia creación, mi propia culpa proyectada en un monstruo. «Soy lo que has alimentado con tus miedos», contestó el verdugo, su tono era un eco de mi propia voz. «He vivido en ti. En cada sombra que tejiste para ocultar tu verdad». La comprensión golpeó como una ola helada. Sus garras eran las represalias de mis decisiones pasadas, los remordimientos que siempre había evitado. Si quería liberarme, tenía que enfrentar no solo al verdugo, sino a mí mismo. Las almas de los niños comenzaron a cantar, sus voces elevándose en un canto que palpitaba con esperanza. «No temas la luz que hay en ti. Liberarte es el primer paso». Mi pecho se llenó de energía, una chispa que comenzaba a brillar en la oscuridad. En mi corazón, sentí cómo se acumulaba el valor mientras las sombras retrocedían ante la belleza de su canto. Con cada nota, la figura del verdugo empezaba a desvanecerse.
su forma distorsionándose ante la luz que emergía de mí. Tú no eres nada sin mí, y bramó, pero su voz se tornabear al perder poder. Soy más que mis miedos, respondí. Y al hacerlo, el canto de las almas resonó con más fuerza, como un himno de liberación. Sentí como la euforia llenó la negrura, cargándome de coraje para enfrentar el abismo. De repente, una grieta se abrió en el suelo, una rendija al mundo más allá de la oscuridad. Ahí, el resplandor de una vida que alguna vez soñé brilla como un faro. Venganza. Fuerza, clamó el verdugo mientras la sombra trataba de retenerme, sus garras frías arañando a través de la luz. No te dejaré ir tan fácilmente. Surgiendo de mi miedo, me arrodillé y extendí mi mano hacia las almas. Juntos, por favor. No tengo miedo. Las risas resurgieron como una ola, y el aire vibró con poder. En un instante, el verdugo se deslizó hacia la grieta, la desesperación en su rostro se tornó en locura. No, 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 gritó, pero era demasiado tarde. Las almas brillaron, su luz se entrelazó con la mía, y en cada segundo de unión, su dolor se transformaba en fuerza, pero en el acto de liberación, el abismo comenzó a cerrar. La grieta titilaba, y con un estallido sordo, retumbó una única, reverberante pregunta. ¿Es tu luz más fuerte que mi oscuridad? Sin poder responder, sentí que el suelo temblaba, y las sombras comenzaron a arrastrarme hacia el pozo de niebla que había comenzado a abrirse. No, grité, luchando, pero la fuerza del verdugo retribuía con cada intento de resistencia. Atrévete a dejarme ir, y verás la verdad, resonó su eco mientras me llevaba al límite de la existencia y la nada. Las almas gritaban, y la luz titilaba. Mi resolución se tambaleó en la inminente oscuridad y entonces, en un último esfuerzo por liberarme, comprendí que no solo se trataba de salvarme a mí mismo. Era un sacrificio por lo que había perdido, por los inocentes atrapados en la oscuridad. Acepté el calor de su luz. Por ellos, exclamé, el eco de mi voz resonó en el vacío. Y entonces, la oscuridad se tragó todo, arrastrándome una vez más a su abrazo mientras el mundo se desvanecía. Un grito desgarrador resonó, y todo se tornó en un silencio ensordecedor, pero al fondo, entre las sombras, un parpadeo de luz permanecía, un recordatorio de lo que podrían ser las sombras de la redención o mi condena final. Un ruido sordo interrumpió el silencio, retumbando como el eco de un tambor que marcaba el fin de una era. La oscuridad me envolvió por completo, dejando solo fragmentos de luz que titilaban a lo lejos, como luciérnagas atrapadas en un vasto océano negro. Intenté enfocar la vista, pero mis ojos parecían ser incapaces de adaptarse al entorno, como si la sombra hubiera cobrado vida, succionando cualquier resquicio de claridad. De repente, sentí la presión de una presencia a mi lado, el aire se volvió denso, casi tangible. Era como si un volcán de angustia estuviera a punto de erupcionar, cargando el ambiente con un pesadez insoportable. Entre susurros temblorosos, las almas infantiles comenzaron a aullar, sus voces distorsionadas llenando el espacio. ¡Ayúdanos! Estamos aquí contigo, pedían, cada palabra impregnada de un temor palpable, como si el verdugo nunca hubiera sido derrotado, pero estaba allí. Aún no podía ver. El espectáculo de sombras danzantes se tornó agónico, disolviéndose y regenerándose de formas cada vez más perturbadoras. Abrí la boca para gritar, mas el sonido se atascó en mi garganta, atormentando mi mente con imágenes de mutilaciones y sufrimiento, ecos de vidas que nunca deberían haberse desvanecido. Fue entonces cuando las luces parpadeantes comenzaron a formar figuras ancestrales a mi alrededor. Unos ojos apenas visibles surgiendo de la negrura, miradas que ejercían una presión inquebrantable. Eran figuras de personas que había perdido, amigos y familiares que una vez conocí, atrapados en la niebla, aguardando su momento de venganza. ¿Por qué nos abandonaste?, murmuraron, voces entrelazadas en un llanto que desgarraba el alma. El verdugo había vuelto, y el reflejo de su risa era un eco de mis peores pesadillas. No puedes escapar de ti mismo, dijo. Su voz era un susurro viscoso, una serpiente que arrastraba sus palabras y las hacía danzar en la penumbra. Nunca podrás deshacerte de lo que has creado. La atmósfera se tornó más fría, y pocos instantes después, un objeto afilado apareció en medio de la negrura, surgiendo de la nada. Era una hoja sombría, cubierta de restas de sangre ancestral. Recuerda tus pecados, susurró el verdugo, extendiendo el filo hacia mí, como si ofreciese una ofrenda. El aire se volvió eléctrico,
cargado de una violencia latente que humedecía mis manos de sudor, tomé una respiración profunda, sintiendo la opresión de las almas de los niños cercanas, sus agudos gritos resonando en mi corazón, obligándome a recordar sus destinos. «Soy más fuerte que mi pasado», grité, la voz repleta de determinación y miedo, incluso mientras el verdugo observaba con un interés maligno. La hoja brilló de una forma salvaje, atrayéndome, y cuando la tomé en mis manos, sentí su poder oscuro anidar en mi interior. Mi reflejo se distorsionó en el metal, y de inmediato entendí lo que representaba, no solo un arma, sino la manifestación de mis anhelos, de mis fracasos, tanto como de mis victorias ocultas. ¿Era esto lo que era realmente? Antes de que pudiera procesar la complejidad de mi descubrimiento, la risa del verdugo resonó una vez más, esta vez en un tono más siniestro. «¿Qué harás ahora? ¿Con qué propósito la empuñarás? ¿Combatirás tus propios demonios o te dejarás consumir por el sufrimiento?» Las figuras espectrales de los niños empezaron a girar a mi alrededor, un torbellino de luz y oscuridad, la desesperación marcada en sus rostros. «Ten cuidado», gritaron al unísono, sus voces entrelazándose en una melodía de advertencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las sombras comenzaron a alargarse, fusionándose en un único cuerpo, abriendo una boca que emanaba un aire helado. Su fiero grito me atravesó, como 1000 cuchillos formando un solo lamento desgarrador. Intuitivamente, levanté la hoja, y la luz del alma corriente de los niños se fundió con el resplandor oscuro del metal, creando una chispa que iluminaba la penumbra. Pero antes de que pudiera asestar el golpe decisivo, el paisaje se transformó por completo. Un crujido ensordecedor resonó como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Frente a mí, en una esquina del abismo, vi una figura levantando una mano, un rostro conocido apareciendo entre las sombras. «Ayúdame», grité, pero enseguida comprendí, con horror, que la figura no era más que un reflejo de lo que podría haber sido. Era yo mismo atrapado en la oscuridad. Un espejo quebrado de mis propias decisiones. La negrura se arremolinó con una violencia inusitada, y sentí que cada sombra que antes había retrocedido, avanzaba con furia hacia mí. Aferré la hoja con más fuerza, sintiendo que el frío de la oscuridad golpeaba mi pecho, mientras el abismo se volvía más voraz. ¿Podría seguir luchando cuando el verdugo y mis antiguos fantasmas se alineaban contra mí? De repente, un grito despertó el eco del terreno, y las sombras se detuvieron en su avance. La voz resonante que las había infligido era una amenaza: «Sabrás lo que significa el verdadero miedo, pues no te dejaré ir fácilmente». Y mientras el terror se adueñaba de mi ser, algo en el aire cambió, trayendo consigo un nuevo pánico, uno mucho más profundo. Una risa burlona se elevó a través de las sombras, y un parpadeo de luz a mis espaldas me hizo temblar. Mi tiempo se acababa, y una verdad se asomaba cada vez más cerca. El verdugo tenía un nuevo juego en mente, y yo era solo una pieza más en su tablero macabro. Un silencio helado se adueñó del espacio, cortando el grito que se había detenido en mi garganta. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor, marcando el compás del miedo que se intensificaba a mi alrededor. Las sombras, por un instante, habían retrocedido, como si estuvieran esperando el momento exacto para lanzarse sobre mí con la fuerza de un huracán. El eco de esa risa burlona cruzó el aire como un cuchillo envenenado. Miré con desesperación a mi alrededor, buscando una salida, un refugio en este infierno creado por mi propia mente. La hoja sombría se había enfriado en mis manos, pero su peso era más que físico, representaba recuerdos, decisiones y atrocidades a las que nunca había querido enfrentarme. Un murmullo comenzó a resurgir entre las sombras, susurros fragmentados que parecían reír a mis espaldas. «No estás solo en esto», decían, una sinfonía de voces que resonaban como un coro de condenados, atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperación. «Todos somos parte de ti. Todos los que has olvidado, traicionado». Mis manos temblaban mientras apretaba la hoja, la cual había comenzado a vibrar, como si reconociera la angustia que crecía en mi interior. El aire se volvió denso, y con cada segundo que pasaba, el terror en mí se transformaba en una amenaza tangible, pulsante. Intenté concentrarme, buscar un camino a través de la oscuridad, pero la sombra del verdugo se alzaba como una torre sombría, presionando sobre mí, disolviendo mi voluntad. «Ahora eres tú quien debe escoger», susurró el verdugo, su voz retumbando como un trueno en la noche. «Cada espíritu aquí tiene algo que decirte. ¿Te atreverás a escucharlos o te unirás a ellos en el olvido?». En ese instante, las figuras espectrales comenzaron a abarrotar la oscura inmensidad que me rodeaba, apareciendo y desvaneciéndose en un remolino de desesperación.
Era como estar rodeado de un mar de almas ansiosas por desahogar su dolor. Sus rostros se mezclaban, un torbellino de miradas suplicantes que clamaban por reconocimiento, por venganza. Una figura apareció repentinamente frente a mí, su rostro demacrado, surcado por las cicatrices del sufrimiento y la traición. Un niño pequeño, uno que conocía demasiado bien. «No te olvides de mí», gritó, su voz cortante como el hielo, devastando mi corazón. «Tú me prometiste que serías mi salvador y sin embargo, aquí estoy, atrapado por siempre en este lugar». Nada podía preparar mi mente para el desgaste emocional que atravesé al reconocer al niño. Su inocencia había sido robada por mis decisiones, y ahora su dolor se arremolinaba a mi alrededor, como una neblina oscura que casi podía tocar. Sin poder evitarlo, empecé a desplazarme hacia él, deseando alcanzarlo y abrazar su angustia, ofrecerle algún tipo de consuelo. «Esto no es lo que quieres», intervino el verdugo, sus palabras resonando con un poder perturbador que me hizo retroceder. «Ellos son tus cadenas, y tú eres su carcelero. Pero si decides liberarles, quizás también a ti mismo, deberás enfrentarte a lo que temes más profundamente». Sucumbí a la desesperación. La hoja en mis manos se iluminó, pulsando con fuerza, como si respondiera a la intensidad de mi conflicto interno. «No voy a dejar que esto continúe», grité, desafiando la presencia maldita que me rodeaba. Y de repente, un eco atronador rasgó el aire, toda la oscuridad pareció vibrar en respuesta. Pero al dar un paso hacia adelante, la figura del niño se desvaneció en la bruma densa, llevándose consigo la esperanza que había crecido de manera efímera en mi interior. Las sombras reanudaron su danza de tormento, y las voces se elevaron en un grito ensordecedor, un lamento que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra, como si miles de almas reclamaran su voz a través de mí. Desesperado, levanté la hoja, sintiendo su poder crepitante en cada fibra de mi ser. «No nos dejarás aquí», grité, y en ese instante la oscuridad se tornó más profunda, impenetrable, absorbiendo la luz que intenté generar. Sentí que el aire se volvía pesado. Como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia el abismo que se agazapaba en torno a mí. Fue entonces cuando, en medio del clamor, vi una sombra avanzada con determinación hacia mí, una silueta familiar y terrorífica. Había algo diferente en su andar, como si cada paso la acercara a revelar la verdad oculto tras el velo de la desesperación. Mi respiración se detuvo, y un sudor frío recorrió mi frente. ¿Quién era esta aparición entre la multitud de sabores etéreos? La figura dio un paso más adelante, y mirándome fijamente, sus ojos destellantes resplandecieron con un conocimiento profundo, como si pudiera ver a través de mi alma. «Es hora de que el verdugo presente la cuenta», dijo, su voz ahora resonando como el martillo de un verdugo condenando a su presa. Y mientras el abismo me aguardaba, un nuevo terror emergió, revelaciones y secretos olvidados comenzaron a desgarrar mi mente, y supe que, sin importar a dónde me dirigiera, el juego apenas había comenzado. El vacío se desvaneció como un espejismo, el mundo me devolvió con una sacudida a la prisión del verdugo, un lugar donde el terror nunca moría. La atmósfera era densa, impregnada de miedo antiguo y desesperación, una tregua efímera antes de la tormenta final. Mi respiración se tornó errática, y el eco de las almas atrapadas reverberaba en mi mente, como un mantra de advertencia que pulsaba en cada rincón. Sentí el frío de la hoja en mis manos, esa herramienta cargada de culpas y promesas, pero su brillo era ahora una luz tenue en comparación con la oscuridad que me rodeaba. Las sombras se retorcía, tomando formas inconfundibles, proyecciones de aquellos a quienes había perdido y a quienes nunca podría salvar. Los murmullos se intensificaban, un coro desgarrado que lloraba sus llantos de venganza, sus voces reclamando justicia. Fue entonces cuando lo vi, el verdugo, su figura amorfa aún más amenazante, emanando una risa que me heló la sangre. Su mirada, fúnebre y devoradora, me atravesó como si identificara cada uno de mis secretos más profundos. «Por fin comprendes, ¿verdad? Este lugar es un ciclo eterno. Nunca escaparás de ti mismo», dijo con una voz baja y ominosa, cada palabra impregnada de un terror abrumador. Comprendí en ese instante que no solo luchaba contra el verdugo, sino también contra mis propios demonios, la oscuridad que había cultivado en mí. «No voy a permitir que me devuelvas», grité, pero mi voz quedó ahogada por las risas de aquellos que me rodeaban. «Cada alma que aquí llega es una parte de ti», continuó el verdugo, acercándose lentamente, como un depredador disfrutando de la caza. La desesperación colmó mi ser mientras recordaba los rostros de los niños, los rostros que aún estaban perdidos. «¿Qué quieres de mí?», grité, pero en mi interior ya lo sabía. «¿Deseas que me rinda?».
Deseas que me una a ti, exactamente, sonrió, su sonrisa un deslizante rayo de locura. Cuando tomas la decisión de dejar que el miedo te consuma, te conviertes en lo que más temes, el peso de su verdad cayó sobre mí. Las sombras parecían alzar la voz en un clamor de venganza, pero había vida en sus gritos, un anhelo por la libertad que yo también compartía. La luz de la hoja brilló intensamente mientras una oleada de determinación surgía en mi interior. De repente, mis miedos se transformaron en poder. Me di cuenta de que, en lugar de huir, podía enfrentar al verdugo con las almas atrapadas a mi lado, un ejército de recuerdos vivos que clamaban por redención. No seré tu presa. No seré uno más en tu largo ciclo de tristeza, grité mientras me lanzaba hacia adelante, levantando la hoja con fuerza. Pero el verdugo se desvaneció, como una sombra que se disipa ante una luz brillante. ¿De verdad crees que puedes destruir lo que nunca dejará de existir? Resonó su voz detrás de mí, provocando que un escalofrío recorriera mi espalda. Tú no eres mi destino. Soy más fuerte que cualquier oscuridad que hayas creado, gritó una voz detrás de mí. Al girar, vi a los niños, sus figuras brillantes elevándose entre las sombras, cada uno resonando con la determinación de un alma que anhela liberación. Juntos ellos formaban una luz deslumbrante. Pero, en el último instante, la expresión del verdugo cambió. Así que has elegido unirte a ellos. Pero dentro de ti, siempre habrá un rincón oscuro que nunca podrás eliminar, dijo, y en su mano, sosteniendo una segunda hoja, reflejó todos mis temores, la manifestación de lo que había sido en su forma más pura. El aire a mi alrededor vibró con la intensidad de nuestras energías, un choque de luz y sombras que comenzó a destruirse a sí misma. Porque había algo que no entendía, el verdugo no era solo un cazador, sino la misma representación de mis elecciones y mi dolor. Una súbita comprensión me envolvió, mi lucha no era contra una fuerza externa, sino una batalla por la redención de mi propio ser. Elige la luz. Cambia el ciclo en el que te encuentras atrapado, pero no te encierres en la oscuridad, llamé a las almas, y su luz se amplificó, junto a mí, creando un halo que comenzó a desestabilizar al verdugo. Juntos, podremos enfrentar la verdad y salir de esto. Mientras la hoja en mis manos brillaba con una luz cegadora, vi la figura del verdugo tambalearse, y por un segundo me sentí tentado a ceder. Pero entonces, surgió algo profundo en mi interior, un grito de libertad que con cada segundo crecía. Nunca más seré parte de tu juego. Vociferé, levantando la hoja con todas mis fuerzas. Fue un instante decisivo, y al hacerlo, vi a las almas reunirse en una explosión de luz, cada una liberando un grito de euforia al romper sus cadenas. La luz envolvió al verdugo, su rostro ahora expansivo de horror mientras desaparecía en un torbellino de luces. Pero algo en su tono dejó claro que no todo había terminado. El ciclo nunca se detiene, y tú serás el nuevo verdugo. Mientras las sombras se desvanecían, una palpitante sensación de terror permaneció incluso en la luz. La luz fría y brillante finalmente me liberó de la prisión, llevándome de vuelta al mundo familiar. Pero el eco aún retumbaba en mi mente, el verdadero horror no se desvanecía. Nunca se fue. Una parte de mí siempre quedaría atrapada, como un susurro en la oscuridad afuera. La calma y el sol brillaban con fuerza, pero, al mirar hacia atrás hacia la prisión, sentí un estremecimiento. Sabía que el verdugo estaba en algún lugar dentro de mí, esperando pacientemente, listo para reclamar su venganza, y comprendí, con horror, que al salir, había dejado atrás una pestaña abierta en aquella puerta macabra. En la penumbra, sentí la presencia acechante de lo que era, sonriendo en la sombra. El verdugo en sí era la parte más oscura de mi propio reflejo, susurrando una última advertencia: siempre regresarás a mí. La oscuridad reinó en mi corazón.